Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC KV8000 de la marca Keyence con un módulo Wago 750-366. Recordemos que este es un acoplador de Ethernet IP. En caso de que no hayan visto el video en el que configuramos desde cero este equipo, les dejaré un enlace aquí en la parte superior para que vayan a verlo. Actualmente tenemos este sistema de entradas y salidas de Wago. Del lado izquierdo tenemos nuestro acoplador de Ethernet IP, como lo pueden ver, 750-366. Después tenemos una tarjeta de 8 entradas digitales, 750-430, es este que se encuentra aquí. Después una tarjeta de 8 salidas digitales, 750-530. Y por último el módulo final. La conexión eléctrica para alimentar nuestro módulo tenemos dos terminales en la parte superior. Uno específicamente para 24 volts de corriente directa y otro para 0 volts de corriente directa. Esto es la alimentación del módulo. Después, un poquito más abajo, tenemos unas terminales para alimentación del bus. Esto es para alimentar las tarjetas que vayamos colocando al lado derecho. Aquí tenemos dos terminales que serían 24 volts corriente directa y después de abajito 0 volts corriente directa. Nosotros vamos a hacer esto, tenemos este sensor, este es el pin out del sensor. Vamos a conectar el cable, digamos el 4, el negro lo vamos a conectar a la entrada número 1 para monitorearlo desde nuestro PLC. Esto es lo que tenemos actualmente, este sería el cable del sensor. Después tenemos también la tarjeta de salidas digitales, tenemos una torreta, un indicador que cuenta con tres colores como lo podemos ver aquí. En sí es un color verde, rojo y ámbar. Vamos a conectarlo a cada una de las primeras tres salidas, SD1, SD2 y SD3. Actualmente lo tenemos conectado de esta manera, cable negro, café y blanco. Por último, la comunicación, vamos a tener un switch de Ethernet y ahí vamos a conectar nuestro módulo Wago, nuestro PLC KV8000 y nuestra computadora. Ok, bueno, ahora al siguiente paso les voy a mostrar cómo obtener el EDS. Después pasaremos al software de KV Studio para poder realizar la comunicación entre ambos equipos. Antes de continuar, bueno, nada más mencionarles que si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y cualquier duda o comentario dejarlo en la parte de abajo. Ok, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya tenemos los equipos, como pueden ver ya están energizados y ya estamos conectados, todos están en el switch. El siguiente paso pues es ir al buscador, colocar el modelo de nuestro acoplador. Aquí es la primera opción que nos aparece, le presionamos y vamos a ir a esta sección, en este apartado, en Device Files, vamos a presionar este botón. Aquí ya vamos a tener en nuestros archivos, los archivos EDS. También si lo quieren complementar con la documentación pueden ir aquí, Product Manual Fielbus Coupler. Lo abren en una nueva pestaña y presionamos este botón. De esta manera ustedes pues pueden complementar esta documentación con la información que vamos a ver en este video. Vamos a ir aquí a la carpeta en la que lo vamos a cortar. Ustedes lo pueden mover a la carpeta que ustedes quieran. Yo voy a moverlo a esta carpetita, la 169. Si se fijan, yo ya los tenía. Los voy a eliminar estos. Después aquí voy a ponerle en pegar. Voy a ponerle en extraer. Y dentro de la carpeta están los archivos EDS. Ahora el siguiente paso pues es ir al KV Studio para programar nuestro PLC. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner aquí Wago PLC com y eligen la ubicación donde lo quieren guardar. Le damos nada más en OK. Vamos a poner set later y vamos a ponerle que no. Si se fijan, pues ya creamos el proyecto. Vamos a ir aquí a monitor, setup communication. Si ustedes no saben la IP de su PLC, les recomiendo hacerlo a través de USB. Yo, como ya sé, le voy a poner aquí en Ethernet. También una recomendación, recuerden este software, el Wireshark. Vamos a ir aquí, lo vamos a abrir. Vamos a posicionarnos en Ethernet. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a apagar. Aquí está apagado ya nuestro PLC y nuestro módulo Wago. Lo vamos a encender. Y vean que aquí nos van a empezar a aparecer los equipos. Aquí están, vean aquí, de hecho aquí está Wago y nos dice que la IP del equipo Wago es 192
168.0.100 y la IP del PLC Keyens es 192.168.0.10. ok, entonces ahí tenemos ya las dos IPs. Vamos a poner aquí la del PLC 0.10, le ponemos aquí en OK. Y ahora vamos a ir a la unidad de editor. Vamos a ir aquí a File. Vamos a leer la configuración que tenemos actualmente. Si se fijan, solamente tenemos la unidad de conexión y una tarjeta de entradas. Aquí, por ejemplo, regresamos y vean, aquí tenemos esta unidad de conexión, la tarjeta y nuestra tapa final, tal cual como viene aquí. Ya le vamos a dar aquí en aplicar y le damos aquí en salir. Ok, ahora vamos a ir aquí a Ethernet IP Settings. Vamos a poner en manual, en EDS File, vamos a registrar nuestro archivo EDS. En la carpeta en la que ustedes lo hayan guardado, vamos a ir a buscarlo. Yo aquí lo tengo, abrimos y este es el archivo. Muy importante ver el modelo que tienen. Nosotros tenemos el 750.366. Le damos aquí, me pide sobreescribirlo porque yo ya lo tengo, le ponemos que sí. Aquí nos crea una carpeta y aquí aparece nuestro archivo. Lo vamos a arrastrar. Recuerden, la IP que teníamos era la 192.168.0.100, es la IP del Wago. Aquí la ponemos y le ponemos OK. Muy bien. Ahora, algo importante. Vamos a ir aquí a Zero Parameter. Vean el tamaño que nos dice. Nos dice que tenemos un tamaño de 5 y de 6. Ok, entonces aquí es donde nosotros, pues, si nos fijamos, pues no tenemos esa cantidad de entradas y salidas, ese tamaño. Cada tarjetita de estas de 8 bits de entradas y 8 bits de salidas soportan pues tal cual 1 byte. De hecho, podemos ir aquí al buscador, escribir la IP de nuestro equipo y nos aparece Wago Web Base Management. Si vamos aquí a Ethernet IP, vamos a escribir admin y la contraseña Wago. Si vamos aquí a la información de ensamble y la IO mapping que tenemos actualmente, nos dice que en el slot 1 tenemos 750.430 y 750.530, que vienen siendo los rangos de 0 y 0. Es decir, nada más tenemos para salidas digitales, tenemos 1 byte nada más, y para entradas digitales, solamente entradas sin status, tenemos 1 byte. Entonces nosotros actualmente tenemos un tamaño de 1 byte de entradas y 1 byte de salidas. Por lo tanto, aquí nosotros debemos de colocar que tenemos 1 byte y 1 byte. Ok, este es para producir y este es para consumir, así lo menciona aquí. Ahora, importante, aquí nos dice si tenemos salidas digitales y analógicas, o solo digitales o solo analógicas. Nosotros actualmente solamente tenemos salidas digitales, y lo mismo para las entradas, solamente tenemos entradas digitales, no tenemos ningún otro tipo de módulo. Entonces aquí le ponemos en OK, le ponemos aquí en OK. Y algo también importante es que aquí nos aparecen en palabras, así nos lo direcciona automáticamente. Vamos a ponerlo aquí manual y vamos a ponerle aquí DM00, le vamos a poner OK. Entonces en esta dirección es donde nosotros vamos a tener las entradas. Ahora vamos a ir a las salidas y también vamos a ponerle en manual y vamos a ponerle DM100. Este va a ser la ubicación de nuestras salidas, el 0 y el 100. Aquí simplemente le damos en aplicar, aquí en la parte de abajo, cerramos, después cerramos, nos pide que si queremos guardar la información, le ponemos que si queremos guardarla. Y ahora sí, vamos a ir aquí a monitor, vamos a transferir la información a nuestro PLC y pasaremos a modo. Ponemos en continuar enviando. Bueno, aquí nos menciona algo de una versión, el PLC tiene otra versión, podemos cambiarla de aquí, function version. El PLC tiene la 2.4, le ponemos OK. Vamos de nuevo aquí a monitor, transfer to PLC y monitor mode, ponemos continuar, seleccionamos todo, ejecutar. Nos pide cambiar a modo run, le ponemos que sí. Y pues aquí, por ejemplo, aquí vean cómo
Vamos a ir aquí, doble clic. Aquí por ejemplo tenemos esta salida activa, vamos a ponerla en 0. Y aquí tenemos nuestras entradas y aquí tenemos nuestras salidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Miren, vamos a poner esto de este lado. Y vean, yo aquí tengo el sensor, como habíamos dicho, ya lo tenemos aquí conectado. Vean cómo yo acerco la mano y nos marca un 1. La quito y nos marca 0. Un 1, un 0, un 1, un 0. Entonces ahí ya estamos recibiendo la información en esta entrada, en la entrada número 1. Voy a acercar un poquito la cámara. Y ahí, por ejemplo, aquí, ahí está detectando un 1. Vean ahí cómo detectamos un 1 y un 0. Ahora vamos a encender las salidas. Recordemos que DM100 es para las salidas. Vamos a activar la primera salida. Vamos a mandarle un 1. Y vean cómo aquí se activa la salida. Y físicamente también se enciende nuestra torreta. Y le voy a mandar ahora un 0. Le mandamos un 0. Y nuestra torreta se apaga. Ahora le voy a mandar un 2. En teoría este es el color rojo. Ahí está el número 2, que viene siendo un 1, 0. Y recordemos que el 4 sería 1, 0, 0. Entonces ahora le mandamos un 4 y se enciende en color ámbar o color amarillo, como lo pueden ver aquí. Entonces de esa manera pues nosotros podemos pues digamos que acceder y controlar las salidas y también monitorear las entradas. Vamos a hacer una pequeña lógica aquí. Miren, vamos a ir aquí en Online Edit. Vamos a poner una entrada que va a ser DM 0.0. ¿Quién es DM 0.0? Es la entrada de nuestro sensor, como lo veíamos aquí. DM 0.0 es el bit número 0 de ese espacio de memoria. Y ahora vamos a poner una salida. Vamos a poner aquí out y vamos a ponerle DM 100.0, que sería la primera salida. Aquí le vamos a poner en monitor para cargar vamos a transferir la información. Ponemos ejecutar y vean aquí, bueno, vamos a estar aquí por aquí. Vean cómo aquí se apaga nuestro equipo. Bueno, aquí nada más tenía un 4, vamos a ponerle en 0. Ahí está. Y cuando nosotros acercamos el sensor, cuando tenemos un 1, vean cómo se enciende. Dejamos de detectar y se apaga. Detectamos y se enciende, dejamos de detectar y se apaga. Detectamos, se enciende y así está. Esa es la lógica que tenemos. Entonces de esa manera nosotros ya tenemos acceso a nuestras señales de entrada y también tenemos el control de nuestras señales de salida de nuestro equipo Wago. Ok, bueno, pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y también les pido ahí, si pueden, visitar la página del canal. Ahí poco a poco vamos subiendo contenido para que ustedes complementen la información aquí mostrada con los proyectos, los archivos, documentación, etcétera. Muy bien, pues espero que estén muy bien y muchas gracias.